Hola, Dios te bendiga, un gusto poderte saludar nuevamente, esperando que te encuentres bien tú y toda tu familia. En esta preciosa hora pues voy a continuar con las enseñanzas que he estado llevando a cabo en estos días, en estos meses, predicando el Evangelio de Salvación. Mi nombre es Ariel Castro, siervo del Señor Jesucristo, me congrego en la Iglesia Evangélica Apostólica en el nombre de Jesús y es para mí una bendición poderte saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Aquellos que son nuevos y que recién están viendo uno de mis videos, quiero invitarte a que te suscribas, a que compartas este maravilloso mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta hora voy a continuar con la serie de enseñanzas que he llevado a cabo en estos últimos días, en estos meses, para poder aprender de la palabra del Señor Jesucristo y así podamos seguir anunciando que Jesucristo salva, que Jesucristo sana. Bueno, es una bendición poderte tener nuevamente aquí para poder aprender de la palabra del Señor. Así que te animo a que te suscribas, a que compartas y dejes un comentario qué tal te parece mis enseñanzas y qué tal te han parecido en estos últimos días. Bueno, en esta hora pues voy a continuar con el tema. La semana pasada estuvimos viendo el tema las manifestaciones de Dios, en las cuales estuvimos viendo muchos temas relacionados a las manifestaciones de Dios. Vimos que se manifestó como una nube, se manifestó como un varón, se manifestó como un ángel, se manifestó como una columna de fuego, una columna de nube, y esas fueron varias manifestaciones como Dios se ha manifestado a la humanidad. Entonces hoy vamos a ver un tema que va de la mano con el tema que vimos anteriormente. El tema en esta hora que quiero tratar con ustedes, queridos amigos y hermanos, así que les invito a que compartan este mensaje tan poderoso. El tema que vamos a ver hoy es la manifestación más grande de Dios. Ese es el tema que vamos a ver hoy, la manifestación más grande de Dios. El verso que vamos a tomar de la palabra del Señor es 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria al Señor Jesucristo. Como podemos ver, Dios fue manifestado en carne. Esa es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Evangélica Apostólica en nombre de Jesús. Saber que nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se manifestó en carne. O sea, Dios tomó un cuerpo humano, nació como hombre para poder enseñarnos, para poder instruirnos y para poder salvarnos. Gloria al Señor Jesucristo. En esta hora quiero continuar con esta enseñanza. Entonces, Dios fue manifestado en carne, y la manifestación más grande podemos ver de cómo Dios se ha manifestado. Dios se manifestó de muchas maneras, pero la manifestación más grande de Dios es cuando Él vino en forma humana. Entonces podemos incluir a esta enseñanza el verso de Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este verso lo dijo Jesús, lo dijo el mismo Jesús, dijo este versículo: ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Padre, Jesús es Padre, ¿por qué? Porque Él lo creó todo. Jesús es el Padre porque Él lo creó todo. Entonces, por eso Él es Padre. También hay versos que respaldan eso, que Jesucristo era el Padre. Como podemos ver San Juan 14:6, el verso 7 y el verso 8. Y si leemos todo el capítulo, habla de que Jesús, hablando con sus apóstoles, les dijo que Él era el Padre. Si lo habían visto a Él, lo habían visto a su Padre, que era Él mismo. Entonces, eso, Jesús es Padre porque Él lo creó todo. Jesús es Hijo porque se manifestó como Hijo. A esa manifestación de Dios se la conoció como Hijo de Dios. No es que el Hijo de Dios estaba en el principio con el Padre creándolo todo, no. El Hijo tuvo un principio en Belén de Judea. Dios nació como Hijo. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Él es Hijo porque nació. Y Él es Espíritu y Él es Santo. Esos son sus títulos. Esos son los títulos que se le añaden a Jesús
por su experiencia aquí con nosotros en la humanidad, o su manifestación, o por sus manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, son los títulos de Dios. Así como usted es padre, usted es esposo, usted es hijo, usted es papá, usted es mamá, esos son sus títulos, pero usted tiene su nombre. Yo también tengo mi nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesús, sencillamente, el nombre de Dios es Jesús. Ahora, él tenía dos naturalezas. Jesús tenía dos naturalezas, como hijo y como Dios. Como hijo, él nació. Eso lo podemos ver en Mateo 1:21. Como hijo, él nació. Entonces, si ustedes pueden ir anotando estos versículos y los pueden ir leyendo para que los puedan ir estudiando. Nació, como hijo nació, pero como Dios, él es eterno. Eso está en Isaías 9:6. Entonces, como hijo, él nació, eso está en Mateo 1:21. Y como Dios es eterno, que está en Isaías 9:6. Eso eran la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Dios hecho hombre. Él como hijo creció en sabiduría. Como hijo nació en sabiduría. Eso está en Lucas 2:52. Como hijo, él creció en sabiduría. Ahora, como Dios, él sabe todas las cosas. Eso está en San Juan 21:17. Así te animo a que leas y escudriñes estos versículos para que así tú los puedas estudiar y los puedas comprender. Entonces, como hijo él tenía hambre, como hombre, como hijo él tenía necesidad de comer. Eso está en Mateo 4:2. Mateo 4:2, el libro de Mateo 4:2. Eso era como hijo. Y como Dios alimentó multitudes. Eso está en Mateo el capítulo 14, el verso 19 y verso 21. Como Dios, él multiplicó los panes y multiplicó los peces. Entonces, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que puede hacer Dios, porque Él es Dios. Esa es su naturaleza. Él es todopoderoso y Él puede hacer como Él quiere. Entonces, podemos seguir adelante. Como hijo, Él era siervo. Como hijo, Él era un servidor. Entonces, eso lo podemos ver en Filipenses 2:7. Y como Dios, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Como hijo, Él vino a servir, pero como Dios, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Eso lo vemos en Apocalipsis 19:16. Como hombre habitó aquí en la tierra. Eso está en San Juan 1:14. Pero como Dios, Él creó la tierra. Eso está en Colosenses 1:16 al 17. Como hombre oraba. Como hombre Él oraba. Eso está en Lucas 22:44. Como hombre, él tenía necesidad de orar porque su carne necesitaba la ayuda de alguien supremo. Como hombre, su naturaleza humana necesitaba conectarse con el Dios eterno, su carne. Entonces, él oraba. Pero como Dios, en San Juan 14:13 al 14, él contesta la oración. Podemos ver cómo como Dios, Él puede contestar la oración. Como hombre o como hijo, Él llevó nuestro pecado. Eso está en Hebreos 9:26. Y como Dios perdonó nuestros pecados o perdona nuestros pecados. Eso está en San Marcos 2:5 al 7. Gloria al Señor Jesucristo. Como hijo, Él murió. Como hijo, como ser humano, murió. Y como Dios resucitó. Como Dios resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder sobre la muerte. Él tiene poder sobre el diablo y sobre todo lo que existe. ¿Tú crees que Jehová es uno? Dice la palabra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan que Dios es uno solo. Entonces murió como hijo en San Juan 19:30 y resucitó como Dios resucitó en Lucas 24:1 al 6. Podemos ver eso en la palabra del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que Jesús tenía dos naturalezas, tanto como hombre y como Dios, pero no perdía su esencia. Él a veces hablaba como hijo y a veces hablaba como padre, hablaba por su naturaleza. Entonces, la manifestación más grande de Dios es cuando Él se hizo hombre, se hizo humano, se hizo un ser humano.
¿Cuál es el propósito de la manifestación más grande de Dios? El propósito de la manifestación más grande de Dios es de salvar a la humanidad. Él mismo prometió en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, venir a salvarnos. En Isaías 7:14 dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Emmanuel, que traducido es con nosotros Dios, porque en Mateo 1:21 se cumplió esa escritura: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De quién era el pueblo? El pueblo de Israel fue un pueblo adquirido por Dios, Entonces Dios mismo venía a salvar a su pueblo, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Jesús es Dios manifestado en carne. Tenía dos naturalezas y Él resucitó al tercer día y Él vive para salvar a todo aquel que crea. Y no me avergüenzo de dar testimonio de eso, porque dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo crea, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias por de pronto escuchar esta hermosa enseñanza en el nombre del Señor Jesucristo. Somos llamados a testificar a aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que hemos creído a su palabra, hemos conocido su verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que te invito a que compartas este video, dejes tu like y a que te suscribas para que así mucha gente alrededor del mundo pueda conocer esta palabra. Si tienes algún amigo, compártele este video. Si tienes algún familiar, compártele este video para que pueda aprender de la palabra del Señor Jesucristo. Tengo muchos videos, ya llevo varios videos en los cuales te animo a que los veas, te animo a que los escudriñes, puedas ver mis videos y así puedas aprender de la palabra del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te deseo éxitos en tu día a día. Que Dios te bendiga. Cuídate.